Hoy se titula la predicación Reunidos bajo tierra. Reunidos bajo tierra. Y tú dirás, ¿y por qué bajo tierra? Pues bueno, hay una historia que dice que hay un hermano que se llama Xiyong en China. Él es un cristiano consagrado, dice que dedicó toda su vida a ayudar, a servir a la iglesia perseguida en China. Sabemos que hay una persecución, ¿verdad?, en muchos países, y dice que esta iglesia también se llama la iglesia subterránea, porque se congregan, imaginaros, en cuevas, en sótanos, debajo de las casas, ¿verdad?, hacen galerías. Pero esta iglesia en China no es la iglesia que se publicita en los medios, porque en China hay una iglesia cristiana que está reconocida por el gobierno, que en realidad está muy manipulada y está muy limitada. Y hay una supervisión, ¿verdad?, de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que se puede decir. Entonces, estamos hablando de la iglesia verdadera en Cristo, en China, que no se ha parado y no se deja de extender el reino de Cristo en aldeas y en provincias, aunque también es verdad que es una iglesia muy perseguida, incluso a peligro de cárcel y a peligro de torturas y de muerte. Aunque nos cueste creerlo, hoy en día hacer lo que estamos haciendo tú y yo aquí esta mañana, en otros sitios entraría el gobierno, entrarían las autoridades y nos arrestarían. Y no comeremos en casa, sino que comeríamos en otro lugar si comemos. Y es verdad, es un privilegio que estemos aquí juntos y tranquilos. Dice que esta iglesia, fijaros, se especializa en preparar misioneros chinos a países musulmanes. O sea, encima de la persecución, encima de todo el jaleo que tienen, se preparan para enviar personas a países musulmanes, que también se conoce como la ruta de la seda. Sabéis que hace tiempo había una ruta que se la de China e iba a los países árabes, también hasta Israel, y ahí pues era una ruta de comercio. Pues los chinos, Dios a través de la iglesia china, ha abierto esta ruta para ministrar. Dicen que ellos no cuentan con apoyo económico, solo dependen de Cristo, de una forma continua, para cada necesidad, incluso para comer. Eso los ha llevado a desarrollar una confianza fuerte y estable en Cristo, que al fin y al cabo era como vivía la iglesia primitiva, ¿verdad? Ellos dependían únicamente de la gracia y del sustento de Dios. Y la verdad es que llegaremos a este punto. La fe, en realidad, es poderosa y se hace visible lo sobrenatural. En lo natural se hace visible cuando hay una fe que es genuina, que dices, o es por fe o no hay nada. Y es cuando Dios ahí ya se manifiesta de una forma diferente. Dice que en los inicios del comunismo fue cuando esta iglesia sufrió más persecución. Dice que fueron sacrificados, imaginaros, miles de cristianos que no negaron su fe. Y otros muchos, dice que fueron encarcelados. Fue en esa época que un grupo comprometido de esos cristianos se propuso viajar por la ruta de la seda para llevar el evangelio a las naciones que se encuentran en esa ruta. Pero fueron brutalmente asesinados al alcanzar la frontera por los soldados ateos que habían. Imaginaros, ellos salían con sus Biblias, con su material, y al llegar a la frontera, ahí se los cargaban. Los encarcelaban o los torturaban, intentando el enemigo, Satanás, a través de gobiernos que están lejos de Dios, se encarga el enemigo de intentar, como sea, cortar la palabra de Dios, la vida de Dios en las personas. Así se terminó el sueño misionero, que había de llevar el evangelio por la ruta de la seda. Pero un día, uno de los pocos sobrevivientes se encontraba en una aldea visitando una de esas iglesias subterráneas.
cuando cantó el himno que Dios les había inspirado para esa ruta, el predicador que desconocía todo esto se asombró al oír el canto. Un predicador una vez visitó una iglesia subterránea y después se empezaron a levantar un himno que hablaba y cantaba sobre la ruta de la seda. El anhelo de llevar el evangelio por la ruta de la seda, ¿verdad? Que a lo mejor un día se llevó, pero se cortó, ¿verdad? Y ese canto a ese predicador le llamó la atención. Y muy bien. Y le pidió al anciano del lugar que pasara adelante para que les hablara de ese movimiento misionero chino de la ruta de la seda. Dice que este hombre, con lágrimas en los ojos, comenzó a narrar cómo Dios los había llamado a predicar fuera de China, durante la feroz persecución para llevar el evangelio a los países que integraban esa ruta de la seda. Y terminó quebrantado diciendo: los mataron sin piedad, pastor, y todo se acabó. El pastor, con sus ojos llenos de lágrimas, alzó su voz y le dijo al anciano: esa ruta nosotros la volveremos a transitar. No se acabó. Y a partir de ese momento se decidió instruir a un buen grupo de cristianos chinos de la iglesia subterránea para llevar el evangelio a los países que forman la ruta de la seda. La mayoría de esos países, como hemos dicho, son musulmanes, a excepción de Israel. Así que están sufriendo unas dificultades que no son pocas, pero ellos hoy en día están dispuestos a predicar el evangelio aún a costa de sus vidas. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! Y no tenemos muy lejos otro ejemplo de nuestros hermanos en India, como es Charles, como es Nise, que forman parte de esta congregación. Ellos están luchando también, aunque no es una agresividad de peligrar la vida, pero va en aumento, ¿verdad? Va en aumento la persecución. El gobierno está encima, los vecinos están encima y están ahí con cada vez más problemas burocráticos para hacer cosas y eso es obra del enemigo. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esta historia? Que para nosotros los cristianos, qué importante es poder predicar a Cristo. Qué importante es el poder tener una vida de comunión. Que para ello muchos cristianos están pagando hoy en día y no pueden. ¿Sabes? En el principio de la iglesia, a través de diversas etapas en la historia, y aún hoy en día es un peligro, como he dicho antes, reunirse para dar culto a Dios. Siempre en la historia de la iglesia ha habido altibajos, familia, siempre. Ha habido momentos en la iglesia en que ha habido avivamientos, ha habido momentos en la iglesia en que ha habido bajones, oscuridad, etapas de oscuridad. Igualmente, en la vida de los hijos de Dios, de nosotros, hay veces en que podemos tener unos ciertos altibajos espirituales, ¿verdad? ¿A quién le pasa? ¿Yo soy el único? ¿Verdad? Hay unos ciertos altibajos, ¿verdad?, que nos oprimen, y aunque somos hijos de Dios, siempre no habrá un nivel espiritual muy alto, ¿verdad?, con ganas de todo, de servir, de reunirnos. Siempre hay, ¿verdad?, estas variaciones. Ahora bien, estamos entrando en una etapa en la que Dios está empezando a soplar aliento fresco sobre sus hijos. Si os fijáis, el Espíritu Santo nos está hablando últimamente a través de ministerios que nos han visitado sobre esa visitación, sobre esa frescura, esas olas que nos vienen del Espíritu Santo, de despertar, de avivamiento. Porque ¿qué es el avivamiento? El avivamiento es un despertar de Dios en nosotros. El avivamiento es una sensibilidad, un amor por Cristo, un amor por la verdad de la palabra, un amor por la realidad espiritual, un amor sincero por las almas que se pierden. Eso es lo principal.
Este es un despertar, sensibilizarnos de la importancia de la realidad de Dios, ¿verdad? Después podrá seguir lo que siga, que son manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que son para que los inconversos vean que Dios es real, que son las campanas de la iglesia. Y creo sinceramente que Dios empieza a reenfocarnos en lo que Él quiere hacer. Se va a romper esa monotonía en mi vida. Repítelo conmigo. Se va a romper esta monotonía en mi vida. Se va a romper esa falta de pasión por Dios y su reino. Falta de pasión que es alimentada por desengaños que hemos tenido, por desilusiones, por oraciones no contestadas, que teníamos ese anhelo de que Dios hiciera, de que Dios respondiera. Pero lo más importante es esa falta de pasión y esa monotonía es por la falta de que entendamos, familia, que tenemos un Dios de procesos. Tenemos un Dios de procesos, un Dios que necesita meternos a veces en dificultades para que aprendamos. No es un mal padre, no es un Dios malo, es un Dios que nos ama. Y necesitamos a veces estar por desiertos para que Él pueda hablarnos, para que nos sensibilicemos. Ayer hablaba con unas hermanas, unos hermanos en una reunión de los jóvenes y hubo un testimonio muy, muy bonito diciendo que le pasaron ciertas cosas en su vida que esto al principio la alejaron de Dios. ¿Por qué Dios ha permitido esto? ¿Y por qué Dios ha permitido aquello? Y eso le creó una barrera que la alejó de Dios. A lo mejor iba a una reunión, a lo mejor pero era como que no había vida. Era como un esfuerzo el ir domingos, un esfuerzo el ponerse a ir con los amigos cristianos, un esfuerzo el ponerse a orar algún día. Y era por la falta de entendimiento de que tenemos un Dios de procesos. Un Dios que cuando dice la palabra que lo que Él empieza, lo acaba. Se va a romper esta monotonía. El Señor nos dice en su palabra, si lo queréis poner, Mateo 12, 20. Mateo 12, 20 dice, no aplastará la caña más débil. Tengo la traducción, nueva traducción viviente, que es muy clara, a mí me encanta. A ver si algún día conseguimos también la nueva traducción viviente para ponerla por aquí y vamos también mirando la Biblia de una perspectiva diferente, más fresca. Dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, dice la palabra del Señor. Dice en esta traducción, no aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. Por flojo que estemos, familia, por rotos que podamos estar, Dios es un Dios restaurador. Es un Dios que levanta, es un Dios que quiere que el hijo pródigo vuelva a casa, vuelva a ser vestido, vuelva a ser lavado, alimentado y con el anillo de identidad puesto de nuevo en su mano. Esto es lo que Dios quiere. Él no romperá, no apagará la vela que está humeando. El Señor siempre guarda a su obra, a sus hijos, a un grupo para avivar su obra en medio de los tiempos. No aplastará a la caña más débil. ¿Sabéis? Estaba pensando en estas visitas que hemos tenido últimamente y quiero decir algo que el Espíritu Santo está hablando en este tiempo y os lo digo con convicción.
Y es que la obra que está haciendo el Espíritu Santo en la Iglesia mundial hoy en día, la obra que está haciendo es volver a la sencillez. La obra que el Espíritu Santo está haciendo en la Iglesia mundial es hacernos volver a la sencillez. Sencillez de corazón y a la sencillez de las infraestructuras de la Iglesia, en la manera de gobernar. Primero, he explicado, para que nos pongamos en orden, de que podemos tener nosotros unas malas épocas con el Señor, venir forzados, ¿verdad? Venir a veces apáticos. Dios dice en su palabra que Él nos levantará como hijos y nos hará entender su proceso para nosotros. Amén. Hasta aquí. Después, otro punto que quiero empezar es este. El punto de que el Espíritu Santo está llevando a la Iglesia a la sencillez de corazón y de infraestructuras. No estoy en contra de las mega iglesias, no estoy en contra de las iglesias grandes, pero se están viendo tantas barbaridades, se está primando mucho más hoy en día en muchos tipos de esta iglesia por la cantidad que por la calidad. Se está trabajando mucho más por las ganancias que por la santidad, aunque parezca mentira. Aunque parezca mentira. No estoy poniendo en el saco a todas las iglesias, mega iglesias, pero hoy en día está viendo, dice la palabra, que habrá una apostasía de la fe, en el que dice la palabra en 2 de Timoteo 4:3, 2 de Timoteo 4:3, lo leo con la traducción, Nueva Traducción Viviente, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿A qué dice? Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo que sus oídos se mueren por oír. Y realmente está habiendo iglesias que se están mezclando con la política, que se están mezclando con los gobiernos, a fin de que no se cierren estas iglesias, a fin de que la gente siga viniendo y venga más gente, porque es lo que quieren escuchar. Que se pase la mano, que no pasa nada, que el pecado se suaviza y que la cruz pues no hace tanta falta. Y es algo que está escrito, iglesia, en que la apostasía está en este mundo ya. Vamos a ver por un momento la sencillez con la que empezó la iglesia. ¿Habéis pensado alguna vez cómo empezó la iglesia primitiva? Con la sencillez que empezó. Fijaros que las reuniones cristianas no se hicieron en locales hasta el año 250 después de que Cristo muriera. O sea, hasta 250 años después de que Cristo muriera y resucitara, la iglesia no se congregaba en lugares públicos, ¿verdad? Tipo sinagogas. Las reuniones cristianas, la primera reunión de la iglesia fue en una casa. ¿Alguien sabe dónde fue la primera reunión de la iglesia cristiana? Va, a ver si alguien se atreve. La primera reunión fue... ¿Cómo? Fue en el aposento alto. Muy bien, Patri lo he dicho. Ahí. La primera reunión cristiana fue en una casa, que era el piso de arriba de una casa muy grande. Fue cuando la iglesia, Jesús les dijo, id a Jerusalén y esperad la promesa del Padre. Y ahí empezaron siendo unos 500 cristianos, más o menos, se calcula, y acabaron 120. Con el paso de los días se cansaron y no viene la promesa. Y se iban 50 para casa a comer. Y ahora
pues la promesa cuando llegará, lo que nos dijo el Señor. Y pasan 3, 4, no sabemos, 5, una semana, y quedaban 300. Y ahora lo otro, que el niño que se tenía que ir al colegio y no sé qué, 120 se quedaron. Y vino como un estruendo, un viento recio al lugar donde estaban, sopló un viento, se aparecieron llamas como de fuego, empezaron a hablar nuevas lenguas y ahí se creó la iglesia cristiana, los hijos de Dios. Ahí fue la primera reunión en una casa. El apóstol Pablo, después de estar en Atenas, se fue a Corinto. Esto estoy hablando ya de 60 años después. Después de estar en Atenas, se fue a Corinto y allí conoció a Priscila y Aquila, que tenían la misma profesión de Pablo, el hacer tiendas. Sabéis la historia de Pablo, que está en Atenas, que predica en el Areópago, que algunos creen, ¿verdad?, que algunos no. Total, que Pablo al final se va de Atenas, se fue a Corinto, y a Corinto conoce a Priscila y Aquila, una pareja que sale bastante en los evangelios, una pareja que trabajó mucho con Pablo para la extensión del evangelio, y se conocieron porque ellos tenían la misma profesión, hacían tiendas de aquellas, ¿verdad?, las de antes, no tiendas de campaña, estas chiquititas, eran tiendas donde vivía gente, y era una profesión seguramente que muy importante. Ahí se conocieron y Pablo, en los días de reposo, ¿verdad?, en sábado, en aquel tiempo, iba a predicar a la sinagoga y predicaba acerca de Jesucristo, de la cruz, acerca del mensaje para los judíos, para aquel tiempo. Y después de persuadirlos durante varias semanas, durante un tiempo, llegó un momento en que se lo pusieron, se cansaron, y Pablo les dice: ¿sabéis qué? Me iré a predicar a los gentiles. Os apañáis, pesaos, que no escuchaban, y al final los dejó y se fue a predicar a los gentiles. El mismo Corinto, la ciudad. Ya después Pedro se encargaron de predicar a los judíos también y tal. Pero ahora estamos donde Pablo sale de la sinagoga enfadado, empreñat, como decimos aquí, y se fue a casa de uno que se llama Justo. Lo ponemos aquí, ya vemos el texto, Hechos 18, del 7 al 11. Pablo salió de la sinagoga y, saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino que habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. ¿Dónde? En las casas. En las casas. Vemos en 1 Corintios 16, 19, solamente para dar un registro, 1 Corintios 16, 19, y dice: os saludan las iglesias de Asia. Especialmente Aquila y Priscila os saludan mucho en el Señor, junto con la iglesia que está en su casa. 1 Corintios 16, 19. Igual me he equivocado, ¿eh? Vale. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y aquí Pablo, él se dedicó a trabajar por las casas, a enseñar, a predicar, ¿verdad? Y era una iglesia en Corinto, en casas. Cuando pensamos en las iglesias que nombra Pablo, los corintios, como he dicho antes, a los colosenses, a los romanos, ¿verdad?, pensamos en esos edificios como este, como he dicho antes. ¿Alguien lo pensaba? ¿Cómo pensaba yo? Yo pensaba que eran edificios donde se reunían los corintios,
los efesios, los colosenses, pero en verdad no existían templos como este. Era todo en casas pequeñitas. Dice también en Colosenses 4:15, dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Otra vez, eso en Colosas, otra ciudad. Y en Filemón 1:2 dice: y a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Pues bien, familia, para abreviarlo, la iglesia empezó en casas, ¿y sabéis dónde terminará? En casas. La iglesia empezó en casas, terminará en casas. En la iglesia subterránea de China, fijaros que por no querer obedecer al gobierno chino, ellos han tenido que llegar a un punto de tener que esconderse, ¿verdad?, en casas y hacerlo de una forma clandestina. Y algo que aquí en España estamos disfrutando es de una libertad para estar juntos, para poder disfrutar nosotros de nuestra comunión, de poder predicar por la calle a los amigos. Pero quiero daros una buena y una mala noticia. La buena noticia es que Cristo está con nosotros. Y dice la palabra: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La mala noticia es que las leyes gubernamentales cada vez van a ir a peor. Lo que es la opresión sobre la iglesia cada vez va a ir a peor. Y algo que Dios está moviendo en la iglesia mundial es de empezar a reunirse en casas. Hay muchos grupos que tienen su local, como nosotros tenemos nuestro local, pero que están trabajando, y Dios nos está llamando a nosotros a trabajar en este área, de empezar a crear una red, nosotros, de casas, iglesia. Una red de casas, iglesia. Una red donde nosotros podamos reunirnos con un ambiente bien acogedor, un ambiente bien íntimo, 5, 6, 7, 8 personas, y poder invitar a familiares, poder invitar a compañeros de trabajo, poder invitar a compañeros, a vecinos, poder invitar a alguien que esté cercano a ti cada día. Porque así como se reprodujo la iglesia en el Nuevo Testamento, al principio. Ahí fue cuando el Señor, dice la palabra, que añadía y multiplicaba a la iglesia, y partían el pan con sencillez de corazón y se reproducían con cierta rapidez. ¿Dónde? En las casas. Porque hoy en día, si os fijáis, si nosotros invitamos a alguien, a algún amigo en la iglesia, dicen el que acepta, voy a venir, y de 100 personas que dicen voy a venir, a lo mejor vienen 3 o 4. ¿Por qué? Pues porque es un lugar que a lo mejor impone, es un lugar donde a lo mejor la gente no está tan cómoda. Volvamos al principio, volvamos al inicio de la iglesia, volvamos a la sencillez de corazón y de estructura, sin dejar, claro, de reunirnos los domingos, venir aquí, celebrar juntos, ¿verdad? Abrazarnos, vernos, orar unos por otros, poder disfrutar de la comunión, pero poder trabajar desde ya para abrir casas y poder reunirnos. Ya tenemos en marcha 3 casas, ¿vale?, para que nos podamos reunir. Entonces, en esta mañana hago un llamado a que tú ores delante del Señor, ¿verdad? Y porque esto no tiene que ser ni algo impuesto, una imposición, tiene que ser algo voluntario y de corazón. Entonces, piensa, yo quiero formar parte de un grupo de hogar,
yo quiero abrir mi casa para el Señor, porque te voy a decir una cosa, cuando tú abres tu casa para el Señor, no es para enjabonar, ¿eh? Cuando tú abres tu casa para el Señor, tu casa es bendecida. ¿Conocéis la casa de Obed-Edom? ¿Verdad? La historia la cuento muy rápido. Obed-Edom era un hombre que no era judío, no era israelita. Era extranjero, conocía a David, y David, al intentar llevar el arca a Jerusalén, dice la palabra que los bueyes tropezaban y caían. Y hubo uno que se llamaba Uza, que para que no cayera el arca del carro, la aguantó y cayó, desplomado, y Dios se lo llevó. Entonces David decía, ¿pero qué tengo que hacer para llevar el arca tuya, Señor, a Jerusalén, para que sea bendecida la ciudad, como tú bendices también en las guerras cuando estás con nosotros? Y de ahí dice que David pensó, pues bueno, voy a dejar el arca hasta que Dios nos hable cómo hacerlo en casa de Obed-Edom, que era, ya te digo, un extranjero. Dice la palabra que la casa de Obed-Edom fue bendecida y fue prosperada. Y seguro que sacaron la tele de plasma de ahí y pusieron el arca en el mueble. Y seguramente que estaban ahí y ellos una reverencia, un amor mezclado con verdad, ese trato especial al Señor. Su presencia estaba en aquella casa. Y de golpe vieron a Obed-Edom y a su mujer paseando por el pueblo, cogidos de la mano, más enamorados que nunca. Veían a los niños más gordos que nunca. Los campos de Obed-Edom estaban llenos de fruto y los otros no. Y está bendecido. Entonces, cuando nosotros oramos en casa y tenemos esa comunión con Dios, ahí está el arca de Dios. ¿Cuánto más si tú abres tu casa abres tu casa para que gente conozca al Señor y para que vengas que se predique el Evangelio, la palabra de Dios en tu casa? Ahí está la bendición también. Así que te animo a que formemos parte de un grupo. Estamos empezando con el proyecto, ¿vale? Estamos empezando y es algo que traerá mucha bendición para esta tierra que va a conocer al Señor. Dice la palabra, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y yo lo creo y lo aplico para esta tierra, para Amposta, para San Carlos, para Santa Bárbara, para Masdenverge, para Deltebre, en el nombre de Jesús, para la Ampolla. Hay mucho pueblo en esta tierra. Y en casas, en la sencillez, en el calor humano, allí vamos a ver fruto y fruto en abundancia. Y qué bueno es que no serán reuniones como las del domingo, alabanza, a hablar y para casa. No, serán reuniones que serán amenas, reuniones que serán donde se podrá participar, donde se podrá aplicar la palabra del Evangelio, de la palabra eterna a problemas actuales, la palabra eterna a problemas matrimoniales, a problemas con los hijos, a problemas con la economía, a problemas. Es aplicar lo que es el reino de Dios al hoy. ¿Y cuántas personas necesitan esto? Empezando por nosotros. Así que serán reuniones que serán amenas. Y en cada casa habrá alguien que va a llevar lo que es la reunión, habrá otra persona que estará a su lado aprendiendo, y cuando esta casa llegue a las 10 personas, por ejemplo, entonces se va a dividir como una célula, se va a abrir otra casa. Y así, ¿entendéis? Vamos a ir prosperando, predicando el Evangelio y cada vez, porque el peligro que hay en una reunión de casa, el mayor peligro es que uno se acomode, ¿verdad? Con un grupo de personas es como que ya se cierra y ahí ya no se ora por gente nueva, uno ya se acomoda. Ahora, el plan, la visión es que no tardemos más de 9 meses a un año en tener que abrir otra casa. Porque nosotros somos seres, los seres humanos somos seres que nos acomodamos, que nos olvidamos, y si no nos ponemos una meta de decir 9 meses, un año a lo máximo,
vamos a abrir otra casa. Cuando vemos que pasan 2, 3, 4 meses y que estamos igual, oye, vamos a apretar, para la gloria de Dios, para la extensión del reino, vamos a orar más ferviente todavía. Y uno ahí aprieta, da más gas a la moto, ¿verdad? Y nos espabilamos y vamos a orar más todavía. Así que el plan, vamos a empezar casas iglesia, vamos a tener en mente a 1 o 2 personas que vivan en tu entorno, que no sean cristianos, y vamos en esta reunión a orar por cada persona que tú tengas en mente, por cada persona que tenga en mente mi hermano, el otro hermano, vamos a orar. Y vamos a tener también una porción de la palabra, vamos a hablarlo, podemos participar todos, debatirlo, un cafecito, quien quiera, una pastita, ¿verdad? Y eso sería una vez por semana. Así que, familia, no os extrañe que en X tiempo, yo os lo digo con mucho cariño, no os extrañe que tardemos 10 años, que tardemos 15 o que tardemos 4 años, que las leyes se pongan más duras cada vez. Así que eso es el comienzo de una persecución para la Iglesia de España y vendrá y será más. Bueno, si tenemos que acabar reuniéndonos si tenemos que llamarnos la Iglesia subterránea de España o la Iglesia subterránea de Cataluña, gloria a Dios. Porque nosotros serviremos a Dios, no serviremos a ningún gobierno, ni serviremos a ningún ministro, ni serviremos a ningún presidente. Serviremos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero es desde ahora, es desde ya, que tenemos que empezar a hacer el proyecto. Para cuando tenga que venir la persecución, ya estaremos nosotros bien asentados y la iglesia no se va a parar, se va a seguir multiplicando. Amén. Así que te animo, familia, a que ponte en contacto con cualquier anciano, conmigo. Vamos a hacer una lista, a ver quién quiere ir apuntándose, lo vamos a ir repitiendo, ¿vale? Para que nos vayamos animando. Y anímate porque va a ser de bendición y es una visión que creemos que es de parte del Señor. Creo sinceramente que es de parte del Señor. Vamos a orar.